Pues bienvenidos y bienvenidas a todos. Es un espacio pues de una clase maestra, una clase para ustedes, especialmente para estudiantes y ex estudiantes de Cerebrum. El día de hoy pues vamos a hablar sobre tres superhéroes en especial, de Hulk, del Capitán América y de Iron Man. Y vamos a analizar no solamente su personalidad, la psicología, sino también algunos, digamos, explicaciones neurobiológicas de por qué son así, ¿no? O qué sucede en el cerebro de cada uno de ellos, ¿no? Es como hacer un repaso de neurociencia para los que ya han estudiado neurociencia con nosotros, hacer una especie de repaso, pero a la vez también de llevarnos una sorpresa con el análisis no solo individual, sino también en conjunto, ¿no? Así que bienvenidos a todos. Pues en el chat nos pueden ir escribiendo desde donde nos saludan. Yo estoy en Medellín, Colombia. Sé que hay personas de Costa Rica, de Chile, Claudio, ¿no? Carolina, que está con nosotros de Costa Rica, muy bien. Tenemos personas también de Perú, ¿cierto? De Costa Rica también, Michelle o Michael Muñoz. Erika, bienvenida. Michael, bienvenido desde Costa Rica, ¿no? Bienvenidos y gracias por estar acá. Derly desde Pereira, Colombia. Muy bien. Pues ahí en el chat pueden irme escribiendo desde dónde nos saludan y también si va surgiendo preguntas, consultas, cualquier comentario, la idea es ir también conversando. Pueden prender sus cámaras en el momento que deseen. Pueden prender los micros también, levantar la mano y poder así conversar. Buenas noches también, Laura McLean, ¿no? Melissa desde Bolivia, Laura de Costa Rica, Erika de Costa Rica y Carolina, un gusto Carolina, qué bueno que esté por acá desde Perú, Tatiana desde Bolivia, con la foto de Snoopy, muy bien, Colombia, Margarita Cano, bienvenidas y bienvenidos a todos. Julián también está con nosotros, muy bien Julián, gracias por estar acá. Desde Pasto, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Hace un tiempo estuve por allá, ¿cierto? Muy bien. Hablemos primero de cooperación. Ustedes de seguro han visto muchas de las películas, a algunos les gusta un poco más, otros menos, otros les gusta a sus hijos, les gusta el universo Marvel, ¿cierto? Algunos leen más cómic, otros son más de películas, ¿cierto? Entonces, primero hablemos de cooperación, ¿no? Ustedes sabrán que en esta serie de películas, ¿no? De los Avengers, ¿no? Cada superhéroe en su propia personalidad tuvo que cooperar de alguna forma para tener éxito y algunas veces no tener éxito, ¿cierto? Para derrotar, entre comillas, aquí yo no voy a ser tan específico, para derrotar al malo, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí ustedes sabrán mucho más sobre el tema y ahí de seguro que con sus hijos comparten muchas de las películas del universo Marvel. Entonces, lo que quiero decirles es que de alguna forma, y analicemos esto, como la cooperación de diversos superhéroes con diversas funcionalidades o poderes, entre comillas, todo esto de aquí es una hipótesis, ¿no? Y es algo ficticio, eso sí lo sabemos, ¿no? Pero es bueno recalcarlo, ¿no? Logran finalmente trabajar en conjunto, ¿no? Y aquí voy a la segunda parte, ¿no? De esta introducción. Eh, Hablemos de diversidad, de neurodiversidad de alguna forma, ¿no? Ustedes habrán notado que cada superhéroe tiene no solamente deficiencias, porque vamos a analizar mucho de eso, ¿no? Dificultades, problemas, deficiencias, sino que en esa globalidad de deficiencias en conjunto, ellos logran trabajar y logran cooperar. Analicemos esto y cómo esto podemos llevarlo a nuestra propia vida, a nuestra profesión, a nuestro trabajo profesional. Ustedes han analizado que, por ejemplo, en su empresa, en su organización, cada uno de nosotros es como un superhéroe, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene problemas, sí, deficiencias, pero también tiene superpoderes, ¿cierto? Y en el caso de las aulas de clase también, aquí también voy admitiendo, te ayudo ahí, Edgar. eh, por ejemplo, en las aulas de clase también, si nosotros le damos un enfoque
no solamente de los problemas que existen, entre comillas, dentro de las aulas de clase o una escuela, vamos a ver que cada uno de ellos también tiene superpoderes, ¿no? Entonces analicemos un poco más esto de manera hipotética, ¿está bien? Esto es una hipótesis que se plantea del análisis de la personalidad de cada uno de ellos. Esta iniciativa para poder ver y analizar el universo Marvel desde la neurociencia viene un poco desde la propuesta de Ricardo Gil da Costa, que ayuda o es asesor científico de toda esta serie de películas de los Avengers en Marvel, ¿no? E incluso él asesoró el Avenger Station, ¿no? Que es una exhibición en diferentes lugares del mundo, ¿no? Con un análisis, digamos, neurocientífico, neurobiológico. Ricardo tiene una consultora llamada Neuroverse, entonces pueden buscar mucho más sobre eso y un poco me baso en esa propuesta que tiene Ricardo Gilda Costa y ustedes pueden averiguar mucho más. Hay videos con respecto a eso. Entonces, esto es lo interesante. Vamos a ver que en realidad todos ellos trabajan en conjunto. Siempre que coloco el video no da y cuando uno prueba siempre sí da. A ver, vamos a ver. Pues qué pena. Qué pena, pero el video básicamente resumía todas las capacidades que tienen, digamos, cada superhéroe, ¿no? Pero lo vamos a analizar también más adelante. Muy bien, la primera pregunta del día de hoy, ustedes se han preguntado, ¿no? En el chat nos dicen, Carolina, nos dice Carolina Montero, cada uno tiene un poder específico que colabora con el otro, exactamente, y es un poco el mensaje, Carolina, adelantándonos a esta masterclass del día de hoy. Cada uno tiene un poder, no solo hay que descubrirlo, ¿no? Sino también hay que crear nuestros superpoderes, ¿no? Esto suena un poco ilusorio, ¿no? Y hasta un poco gracioso, pero dense cuenta un poco de la frase, no solamente es descubrir nuestros talentos, sino los talentos más que todo se crean, ¿no? O sea, se elaboran, lo hacemos, incluso si somos padres con nuestros hijos, si somos docentes, creamos una pasión con nuestros estudiantes o le incentivamos a eso, ¿no? Entonces la primera pregunta de hoy es, ¿qué le pasa al cerebro de Hulk? ¿No? ¿Alguna vez se han preguntado, a ver en el chat si nos van comentando, alguna vez se han preguntado, ¿qué pasa en la transformación de Hulk, ¿no? De una persona, de Bruce, ¿no? Mucho cortisol, puede ser, Carolina. Tiene que ver un poco con eso, con su ansiedad, sí, sí, ¿no? ¿Qué pasa con Bruce Banner para transformarse? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le lleva a Bruce, es decir, a la persona normal, entre comillas, a transformarse en Hulk, ¿no? Y yo te pregunto a ti, Carolina, niño, nos dices un poco tolerante. Claro, Bruce es la persona, entre comillas, tolerante, pero cuando se transforma en Hulk, destruye todo, ¿cierto? ¿Alguna vez tú te has transformado en Hulk? ¿Te has preguntado eso? Es decir, pasas de una persona normal, racional, y te transformas en Hulk ahí en casa, muchas veces, ¿sí? Es eso. Analicemos un poco esa psicología de los superhéroes, es muy interesante. Y miren, esto lo usan incluso en terapias psicológicas, ¿no? Que cuando tú le das nombre a esa transformación que tú tienes, que es normal, todos tenemos, nos transformamos alguna vez en Hulk, ¿no? Pero dale un nombre, ¿no? Posiblemente llámale Hulk, ¿no? Y la próxima vez que te transformes en Hulk, ¿no? Pues trata de hablarle a ese Hulk como si fuera un personaje externo a ti, ¿no? Eso se llama un proceso de autoconciencia y eso lo usan mucho en neurorehabilitación de las funciones ejecutivas. Analicen mucho esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Hulk, no? Vamos, primero, el conflicto de Bruce Banner y Hulk es control y descontrol. Es sencillo. Bueno, es más complejo, pero vamos a resumirlo ahí. Control, descontrol, ¿cierto? Entonces, Bruce Banner, ¿no? Antes de obviamente pasar todo ese proceso, él es un científico, ¿cierto? Una persona muy controlada, pero
debido a una transformación que sufre y que se explican en diversos cómics, incluso en las películas, algunas hay unas versiones muy diferenciadas, incluso en el pasado de Bruce Banner, ¿no? En algunos cómics se narra que él busca transformarse en una persona más fuerte porque no pudo ayudar a su esposa cuando fallece, ¿cierto? Es una de las razones posiblemente de que Bruce Banner busque esa forma de transformarse en una persona más fuerte, entre comillas, ¿no? Entonces, miren, pero aún así, ustedes analicen las películas, ¿no? Les invito a que la vuelvan a leer con sus hijos, compañeros, esposos, y analícenlo desde un punto de vista neurocientífico. Miren, él siente vergüenza en esa transformación de Bruce Banner a Hulk. Entonces, él como que no se siente del todo orgulloso, ¿no? De transformarse en una persona más fuerte. Yo te pregunto nuevamente, cuando te transformas en Hulk, en casa, por ejemplo, ¿sientes vergüenza de transformarte en Hulk? Sí, y es normal. Y no sería normal no sentir vergüenza. Ahí ya hay algo que podría pasarse a un trastorno, y aquí estoy en la parte derecha de su pantalla, algo que se llama, según la psicología clínica o la psiquiatría, ¿no? Un trastorno explosivo intermitente. Si nosotros quisiéramos diagnosticar, ¿no? A Hall en este caso sería un trastorno explosivo intermitente. Búsquenlo si quieren saber un poco más. Un trastorno de ira, por decirlo así, que son unos, digamos, accesos de ira, ¿no? Que fluctúan, ¿no? Y no pueden ser controlados, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede posiblemente si hacemos un análisis psiquiátrico, ¿no? En la transformación de Bruce Banner a Hulk, ¿no? Miren este análisis que hacemos. Entonces, posiblemente como número uno, Hulk tiene un trastorno explosivo intermitente o ese proceso entre Bruce, persona, y Hulk, el ser ficticio, ¿cierto? ¿Qué ha encontrado la neurociencia, la psiquiatría, la medicina? ¿Qué ha encontrado? Que las personas, porque este trastorno sí existe y es un diagnóstico, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con las etiquetas, solamente eso es una advertencia que les doy, pero en las personas con este diagnóstico se le ha encontrado que la materia blanca, es decir, las conexiones neuronales entre regiones frontales y temporoparietales, miren, acuérdense de eso, número uno, que la materia blanca, las conexiones frontales y temporoparietales, según esta investigación de Lee del 2016 en esta revista, ¿no? Científica, se ha encontrado justamente esa reducción de conexiones, es decir, de alguna forma se va perdiendo o hay una deficiencia en las conexiones frontales que tienen que ver con, ustedes que son estudiantes de cerebro, el área frontal tiene que ver con vamos en el chat por ahí, ¿alguien? El área frontal y prefrontal tiene que ver con... La personalidad, decisiones, profe. Muy bien, Carolina. Decisiones y la Emociones. personalidad. Gracias, Elena. Profe, también las Exactamente. emociones. Y las emociones, el comportamiento. La Gracias, organización Elena. El planificación. autocontrol. Muy bien, muchas gracias. Miren Sentido lo que común. sucede. Ajá. Funciones ejecutivas, gracias Pilar. Exactamente, miren, entonces hay una deficiencia entre las áreas de control y las áreas temporales, es decir, posiblemente límbicas, emocionales, memorísticas y todo ello. Miren a ese primer análisis que hacemos. Número 2, se ha encontrado una conexión debilitada en las personas con trastorno explosivo intermitente, ¿no? En regiones del cerebro asociadas con el procesamiento del lenguaje. Y yo les pregunto, ¿Hulk es capaz de hablar, de articular palabras o no? No articula, gracias, eso. Eso, Carolina, monosílabos. Eso, muy bien, miren, entonces parece que hay una conexión debilitada en las personas también con trastorno explosivo intermitente en esas áreas del proceso del lenguaje. ¿Y qué más? De la interacción social.
¿no? ¿Ustedes que Hall es amigable, ¿no? ¿O pierde el sentido de las personas que ya tenía un vínculo cuando es Bruce Banner, ¿cierto? Cuando se transforma, ese, entre comillas, vínculo se atenúa, no es que se elimine, porque ustedes si analizan las películas van a ver que posiblemente pueda recordar a esas personas que tienen un vínculo emocional. Vean las primeras películas, por ejemplo, de Hulk, ¿no? Que se hicieron hace muchos años, y van a ver, ¿no? Cómo con esa persona que tiene vínculo es capaz de establecer un momento de tranquilidad, ¿no? Analicen eso. Número 3, hay un trastorno también entre esa parte, como les decía, frontal y límbica, eso ya les explicaba, aquí hay otra investigación que habla sobre eso, y la desregulación de un neurotransmisor muy importante que tiene que ver con la regulación cognitiva, que es la serotonina. Entonces, miren, hay muchos procesos implicados de conexiones, de volumen cerebral, de capacidad de neurotransmisión, entre otros. Y esto es lo que podría ocurrir en este trastorno explosivo intermitente de Hall. Muy interesante, ¿cierto? Entonces, Fabiana nos dice que pierde la organización y planificación, exactamente, ¿no? Carolina, él quería la hija de un soldado, exactamente, esa es la primera película, que lo quería matar en las primeras, eso, muy bueno, eso, Carolina. Y Erika nos dice, ¿cómo se diagnostica ese trastorno a nivel de conexiones o por conductas? En el caso del DCM, Erika, se diagnostica mediante conductas, ¿no? Si bien poco a poco la neurociencia está tratando de ver con estas investigaciones que le muestro, ¿no? De comparar también, no solamente conductas, sino también las conectividades neuronales que podrían predecir, ¿no? O podrían asociarse a un trastorno explosivo intermitente, pero la neurociencia todavía está avanzando ahí poco a poco. Entonces, netamente no hay un diagnóstico a partir de neuroimágenes, pero sí digamos que puede colaborar, ¿no? Poco a poco ahora y más adelante esperemos que la neurociencia nos pueda ayudar mucho más. Entonces la transformación de Bruce, que pesa aproximadamente 60 kilos, a pesar, perdón, media tonelada, imagínense esa transformación. Yo les pregunto, ¿su cerebro crece o no? ¿Todo crece o hay algunas regiones de su cerebro que posiblemente esté disminuyéndose? Vamos a analizar eso. Entonces, esta fuerza de Hall es proporcional a la ira que él siente. Entonces, yo te pregunto a ti, cuando te conviertes en Hulk en casa o en la calle, te sucedió algo, tu fuerza no es proporcional a tu ira también, ¿cierto? Entonces eso sucede también con Hulk, ¿no? Analízate también tú, tu personalidad, tu persona. Entonces, esta es una foto del Avenger Station que les estaba contando, que es un análisis neurobiológico de lo que sucede en el cerebro de Hulk. Miren, ¿ah? Entonces, ustedes tienen aquí para poder traducir, y aquí vamos a analizarlo un poco más, incluso. Y aquí explican, miren, cómo el cerebro de Hulk, de alguna forma, en algunas áreas crece un porcentaje y en otras se disminuye. Vamos a transformarlo en español para que podamos entender. Lo que se entiende es que el cerebro de Hulk tiene o incrementaría en un 20% un área especial, una región del cerebro llamado amígdala. Imagínense, miren, primera parte, 20% de crecimiento de la amígdala. Miren, número 2, existe una reducción de un 30% de la corteza prefrontal. Analizan los científicos de alguna forma qué es lo que sucedería en el cerebro de Hulk, y esta sería una de las conclusiones. Porque si ustedes analizan esta lámina previa, ven aquí la corteza prefrontal un poco como que si la punta de la corteza prefrontal está un poco pequeña, ¿cierto? ¿Sí lo notan? ¿Sí? Sí se ve, ¿cierto? Pueden prender los micros. Sí, profe. Sí, excelente, gracias Carolina. Entonces, miren, la amígdala estaría creciendo, pero la corteza prefrontal estaría disminuyendo en volumen.
¿no? Aquí está un poco los rangos, son hipotéticos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si nuestra amígdala crece y nuestra corteza prefrontal disminuye? ¿Qué podría suceder? Posiblemente tendríamos un comportamiento altamente impulsivo y una disminución, como sucede en Hulk, ¿no? De una capacidad de reflexión, ¿cierto? Interesante, ¿no? ¿Y eso te ha sucedido a ti? Posiblemente te ha pasado eso, de alguna forma el estrés, que es uno de los grandes factores de la impulsividad, ha hecho que tu amígdala pueda crecer, entre comillas, y tu corteza prefrontal pueda, entre comillas, disminuir. Ojo que esto es hipotético, posiblemente nos suceda cuando perdamos el control. Miren, ahora analicemos. Elena, adelante, por favor. Profe, buenas noches. Yo quería hacerle una consulta, ¿no? En específico con los infantes. Creo que es muy dado en los infantes que se puedan convertir tal vez no en full, porque todavía no saben controlar sus emociones, están en el proceso de aprendizaje, ¿no? De su corteza prefrontal, más que nada con limitación a los padres. Y en ese, o sea, a comparación de un adulto, vemos que un infante aquí siempre casi en el proceso de aprendizaje de las emociones va a convertirse en Hall, ¿no? Y cómo poder ayudarlos en este proceso que es pues mediante el año y medio que ya comienzan a sentir pues el compartir, ¿no? El que es mío, el todas las cosas no son mías, entonces ya llega a un enfrentamiento ante la sociedad donde cómo poder socializar y entablar con las personas, ¿no? En este caso, algo para contar. Interesante, Elena, totalmente de acuerdo. Ellos todavía en la infancia, en la primera infancia, pues están desarrollando, como usted dice, esos procesos de autocontrol, ¿cierto? Y es muy interesante porque hay experimentos, ¿no? Donde se compara a los infantes, adolescentes y adultos. Y cuando se analizan, por ejemplo, tareas de toma de decisiones, se encuentra que los infantes tienen menos capacidad de inhibir sus conductas y por lo tanto tienen una alta activación de la amígdala, por ejemplo, ¿no? Y del núcleo de accumbens. En el caso de los adultos sucede lo contrario. Tiene una baja activación del núcleo de accumbens y de la amígdala y por lo tanto toman en la mayoría de ellos buenas decisiones y son capaces de inhibirse, ¿no? Esto es un proceso de neurodesarrollo muy interesante que Elena nos comenta. Y justamente eso, porque la amígdala, como ustedes ven en pantalla, se conecta con diferentes regiones del cerebro, ¿cierto? Es por eso que la influencia de la amígdala en estas conductas impulsivas suele ser muy importante y relevante en nuestra conducta. ¿Qué más sucede en Hall cuando pierde el control? La corteza prefrontal, como estábamos analizando, en las personas, digamos, entre comillas, sin alguna deficiencia o normales, pues el proceso de descontrol surge cuando hay una es decir, una baja activación de la corteza prefrontal, ¿no? Hay una alta fluencia de dopamina y norepinefrina. Es decir, eso hace que nosotros perdamos el control, ¿no? Normalmente, como les indicaba, es un proceso de estrés el que genere esto, ¿no? Y hay muchos artículos que relacionan justamente el volumen de nuestra amígdala cerebral con la impulsividad de los adultos, en el caso de las personas que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Esta es una publicación de una fundación española, ¿no? Que hacen justamente o publican esta noticia, ¿no? Que hay una correlación entre el volumen de la amígdala y la impulsividad, ¿no? Les recomiendo que puedan leerlo. Y también hay una interacción, según la Universidad de Utah, ¿no? Entre la corteza prefrontal y la amígdala. Entonces, sí hay una conexión ahí. Y ustedes me han dicho que la corteza prefrontal tiene que ver con las conductas reguladas, ¿no? Entonces, si hay una mala conexión entre la corteza prefrontal y amígdala, pues obviamente
habrían problemas de comportamiento, ¿no? Y nosotros, y aquí es algo importante, nosotros somos capaces de estimular esas conexiones, ¿no? E incluso desde muy pequeños, los docentes, los padres, deberíamos estimular esas conexiones de autorregulación. Y número 2, sé que el tiempo avanza, analicemos un poco más las conductas de Hall. Ustedes han visto que Hall es capaz de saltar aproximadamente 1.600 kilómetros, ¿no? Son súper saltos que él tiene. Pero ¿cómo así él es capaz en la transformación, ¿no?, de su cuerpo, de su sistema nervioso, de su cerebro, dar saltos increíbles de más de 1.000 kilómetros, pero a la vez ser preciso y poder coordinar su movimiento, ¿no?, su percepción, ¿no?, para poder llegar a un punto y pues no chocarse, entre otros, ¿cierto? Entonces lo que plantean los científicos es que posiblemente Hall tenga un 15% adicional de corteza visual, lo cual le permite un alto procesamiento visual, ¿cierto? No solamente un alto, sino también que es rápido y aumentado. Miren esta primera parte, ¿no? Y también ellos hipotetizan, los científicos, ¿no?, que asesoraron a los Avengers o a hacer este tipo de serie de películas, creen que el cerebelo, ¿no?, el área motriz por excelencia de nuestro sistema nervioso, ¿no?, crecería un 50%, ¿no?, lo cual le daría un alto procesamiento motriz de equilibrio y coordinación a Hulk, ¿no? Muy interesante poder analizar eso ahí, como nos dice Álvaro, es una percepción temporoespacial posiblemente, exacto, y eso es lo que ocurre en el sistema nervioso de Hulk. Número 3, como les decía, pues Hulk perdía esa capacidad de ese lenguaje hablado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Posiblemente pierde un 25% de volumen en el planum temporal, es esta área de la corteza temporal, del giro temporal superior de nuestro cerebro, ¿no? Se perdería un 25% de ese lenguaje hablado. Pero, miren, pero el lenguaje que es escuchado, es decir, la escucha, no necesariamente estaría afectado, ¿está bien? Pero sí el hablado. Y esto tiene que ver porque hay investigaciones que sí relacionan el planum temporal, es decir, esa área temporal del cerebro que tiene que ver con el lenguaje, ¿no?, con el lenguaje hablado exactamente y el lenguaje escrito. No es por eso que Hall pierde esa capacidad, pues, del lenguaje, ¿no?, en esa transformación de Bruce Banner, ¿cierto? Muy interesante esta primera parte que analizamos de Hulk. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, pues me la hacen saber por el chat o pueden prender los micros. Ahora analicemos al Capitán América. Ustedes se han puesto a analizar cómo era antes de que se transformara, esta es otra transformación, ¿no? Antes de que se transformara en Capitán América, cómo era su personalidad, ¿no?, de Rogers, ¿no? Era débil, sí, tímido, exactamente, gracias Carolina, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Solamente unos químicos que se explican, por ejemplo, en las películas o en los cómics, hay diferentes versiones, ¿no? Supuestamente un profesor, un científico, en algunos casos es una inyección, en otros casos es que toma algún químico y en eso se transforma en lo que nosotros conocemos como Capitán América. Y no solamente es una transformación física, ¿no?, muscular, por decirlo así, es una transformación más que todo integral. Y eso es algo muy interesante si lo analizamos desde el punto de vista de la sociedad norteamericana, ¿cierto? ¿Qué es lo que ellos proyectaban hacia el mundo, ¿no? Esto incluso tiene una perspectiva histórica, política, ¿no? Que pueden ustedes analizarlo un poco más, ¿no? Melissa nos dice, antes la transformación era inseguro, cambiaba su percepción del mismo, porque también el científico o el profesor que le indujo a esa transformación le transmitía mensajes. Y no solamente era una transformación física, como les decía, incluso a él lo eligen por ser una persona que no estaba acostumbrada al poder, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si le daban esta inyección o le daban de beber este suero, ¿no?, a una persona que ya estaba acostumbrada al poder, ¿no?
¿Se imaginan eso? Una persona humilde, con un gran poder físico. Ese es el mensaje exactamente de la transformación de Capitán América, ¿no? Entonces analicemos desde ese punto de vista la personalidad. Esta es la foto del Station, del Avenger Station, donde hace un análisis neurobiológico, como les contaba al inicio de esta masterclass, ¿no? Con Gilda Costa, ¿no? Esto no solamente es una propuesta de cerebro, sino que en realidad ya los científicos están asesorando al universo Marvel para que todo sea coherente, ¿no? Entonces, el Capitán América tiene un conflicto, ¿no? De siempre ser íntegro, tener valores, ¿no? Pero también de ser leal, ¿cierto? Entonces, a veces él perdía de alguna forma esos valores, ¿no? Porque le ganaba la fuerza, ¿no? Y ese es un poco el conflicto que tenía el Capitán América, ¿no? Él, si bien adoptó, ¿no? Una fuerza y una capacidad increíble, pero a su vez, él, debido a que él antes no era así, era una persona humilde, ¿no? Él logra comprender cuándo usar la fuerza de alguna forma, ¿no? Y número dos, algo que también deberíamos analizar del Capitán América es su capacidad de liderazgo, ¿no? Y la capacidad de poder dirigir a los Avengers, ¿cierto? Ustedes analizarán eso un poco más cuando vuelvan a ver las películas, ¿no? Entonces, hablemos de esta primera parte. Finalmente, ¿el Capitán América es el líder de los Avengers, sí o no? ¿No? Ustedes si analizan eso, incluso hay discusiones del Capitán América con Iron Man, con Hulk, entre otros, quién es más fuerte uno o el otro, o quién dirige todo el equipo, ¿cierto? Analicemos entonces un poco esta parte de la personalidad de Rogers, del Capitán América, ¿cierto? Se encontró, de alguna forma, que era una persona muy flexible, ¿cierto? Número dos, también era una persona que tenía conocimiento de sus emociones, ¿no? Y también podía interpretar las emociones de los demás. Y número tres, tenía una conducta mayormente prosocial. Si ustedes analizan las películas del Capitán América, siempre quería ayudar a los demás, ¿cierto? Era como un policía, era como el jefe de los policías, ¿cierto? Entonces, se asemeja un poco al Capitán América en esa capacidad de liderazgo. Analicemos un poco esto de la neurociencia. Según el artículo de la Royal Society, se ha encontrado que sí, si se tiene un liderazgo flexible, ¿no? Y es autoorganizado, eso promueve, miren, la inteligencia colectiva del equipo, ¿no? En un grupo de personas. Y aquí está la publicación para que ustedes lo analicen, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, muchos de ustedes en casa son líderes, ¿cierto? En casa, líderes de la familia, algunos son docentes y también son líderes en su aula de clases, en su escuela. Entonces, cuando ustedes son flexibles y también son autoorganizados, son capaces de promover, ¿no? En su equipo, en su grupo de trabajo, en su familia, esa inteligencia colectiva, ¿no? Número uno. Número dos, si tú conoces tus emociones, como sucedía con la empatía del Capitán América, también él podía, de alguna forma, detectar y comprender las emociones de los demás, ¿no? Si ustedes analizan la personalidad del Capitán América, tiene una alta empatía, ¿cierto? Y número tres, justamente, tiene una conducta prosocial, siempre quiere ayudar a los demás, ¿no? Y una persona y un líder que nosotros percibimos que siempre quiere ayudar a los demás, eso promueve relaciones armoniosas y un compromiso afectivo, ¿cierto? Cuando le damos confianza a los demás, ¿no? Y estos son tres puntos claves de una persona que entiende el cerebro, no solo el suyo, sino de los demás, ¿no? Muy interesante. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas saber, ¿cierto? Analicemos un poco más. También se ha encontrado que Rogers, en su transformación para ser Capitán América, hay una mayor conectividad, una mayor conexión cerebral entre la corteza orbitofrontal, la amígdala, ¿no? La parte de las emociones, ¿cierto?
la corteza somatosensorial, la corteza visual y premotora. ¿Qué significa esto? Que el Capitán América era una persona que tenía una capacidad increíble de controlar sus emociones y la razón, ¿no? Y aquí está la explicación biológica de las áreas del cerebro implicadas en la empatía. Y posiblemente el Capitán América tenía desarrollada esas áreas del cerebro. También tenía una integración entre sus sentidos y el movimiento. Ustedes han visto cómo él es capaz de coordinar, ¿cierto? Cuando lanza su escudo y cuando pues regresa, ¿cierto? Es capaz de agarrarlo rápidamente, ¿cierto? Entonces, en esa transformación, él adquirió una buena coordinación, reflejos, velocidad, respuesta motora, entre otros. Y hay explicaciones, incluso hay experimentos que explican justamente eso, cuando una persona se vuelve experto en manejar sus movimientos y los reflejos, hay cambios en su cerebro, especialmente en la corteza premotora, ¿no? Y es lo que posiblemente sucedió con el Capitán América. También hay buenos reflejos motores que aparecen ahí en su pantalla. Esos suelen llamarse praxicones, es decir, movimientos complejos ya automatizados que son eficientes, ¿no? Es por eso que el Capitán América tiene esa capacidad de poder no solamente usar su fuerza, sino también es eficiente, puede pues, pelear bien, manejar su escudo, entre otros, ¿cierto? Muy bien. Eso es, entonces, eso hemos analizado en la primera parte la personalidad, la transformación de Hulk. En esta segunda parte hemos analizado la personalidad, un poco el liderazgo del Capitán América, su transformación fisiológica, su coordinación visual, motriz, sus reflejos, su empatía. Y ahora analicemos esta peculiar personalidad de Tony Stark, ¿no? Que es Iron Man, ¿cierto? ¿Qué me pueden decir ustedes de Tony Stark? ¿Cómo es Tony Stark? O cómo se les muestra en las películas, ¿no? Como una persona, eso, Carolina, narcisista. ¿Qué más? ¿Qué más es? Racional, muy bien, Roxy, sí, pues podríamos decir que sí. Sarcástico, bastante sarcástico, Ana, es cierto, muy bien. Una persona estratégica, gracias Pamela, sí. Tony Stark era una persona visionaria, por decirlo así, estratégica, sí. Eh, pero eso es lo positivo, ¿cierto? ¿Y qué sería lo negativo de Tony Stark? Melissa nos dice curioso investigador, exactamente, era un tipo genial, científico, por decirlo así, ¿no? Cristian nos dice que era creído, sí. Muy bien, sí, está por ahí un poco. ¿Qué más? Pero ¿qué más negativo podríamos tener de él? Poco empático, poco sí, sí. Egocéntrico, muy bien. Soberbio, Melissa. Muchas gracias, Ana, Rebeca, Cristian, por estas participaciones. Entonces, analicemos un poco esa personalidad que tiene Tony Stark y cuando es también Iron Man, ¿cierto? Entonces, él tiene un conflicto, o yo he llegado a esa conclusión, ¿no? Es una hipótesis mía, que tiene un conflicto entre el éxito y el fracaso. Es decir, es una persona que siempre busca el éxito. Como ustedes decían, era una persona arrogante, narcisista, egocéntrica, por lo tanto siempre quiere estar bien, ¿no? Y el éxito te brinda eso, ¿no? Bienestar. Y por lo tanto evita a toda costa fracasar, ¿cierto? Incluso en una de las últimas películas de los Avengers, él pues quiere salvar al mundo y se autodestruye, ¿cierto? ¿No? Y esa parte es donde la mayoría de nosotros lloramos, ¿cierto? Cuando vemos esas últimas películas, ¿cierto? Muy bien, entonces analicemos un poco esta personalidad de Tony Stark, que es Iron Man, ¿cierto? Entonces sí, podríamos ver que existe un trastorno de personalidad, posiblemente, de ser narcisista, ¿no? Incluso hay investigaciones sobre eso, ¿no? Vamos a analizar un poco
el cerebro de Tony Stark, ¿no? Se ha encontrado que las personas con este diagnóstico de narcisismo, ¿no? Averigüe un poco más en psicología, en psiquiatría, según el DSM, ¿no? El manual de diagnóstico, ¿no? Se ha encontrado que este tipo de personas tiene diferentes facetas de grandiosidad, ¿no? De sentirse, digamos, en derecho a poder estar encima de los demás, pero a la vez, miren, es una persona muy vulnerable, ¿no? O sea, si bien podríamos decir que esa vulnerabilidad lo tapan, entre comillas, ¿no? Con esa faceta de grandiosidad, ¿no? ¿Qué se ha encontrado en el cerebro de las personas con este trastorno, ¿no? Se ha encontrado que hay una relación entre el narcisismo, la ínsula, ¿no? Porque la activación de la ínsula, recordemos, tiene que ver con el disgusto, pero no solamente el disgusto es sensorial, sino también el disgusto social. Entonces, al parecer hay una relación entre la ínsula como tal y el narcisismo, ¿ok? Porque cuando a este tipo de personas se les coloca en un escáner cerebral y ellos tienen algún tipo de rechazo social por alguna tarea que están ahí en el experimento neurocientífico, se encuentra que hay una relación con la ínsula del cerebro. Miren, esta es la investigación de Cazio y colegas en el año 2015, ¿no? Este trastorno narcisista de la personalidad es posible, miren, que sea hereditario. Dígame, Tony Stark, ¿de quién hereda toda su empresa, ¿no? ¿De quién lo hereda? Ustedes recordarán del papá, gracias Carolina, exactamente. ¿Y ustedes creen que el papá posiblemente también haya tenido un trastorno narcisista? ¿No? Porque se ha encontrado, según Royce Lee, se ha encontrado que este trastorno es hereditario, no en su totalidad, ojo, y que es posiblemente genético. Entonces, miren, hay mucha coherencia entre lo que plantea el universo Marvel con la ciencia o los resultados que hasta ahora se tienen, que tiene la ciencia, que no son determinantes, ojo, que todavía hay que investigar mucho más sobre esto, ¿no? También se ha encontrado, ¿no? Que hay variaciones, las personas con este trastorno, en su corteza prefrontal e insular, ¿no? Se ha encontrado que este tipo de personas tienen un nivel de automejora, es decir, de autopercepción muy alto y percepción de dominio social. Miren, ¿no? Y esto tiene que ver con ciertas regiones del cerebro que tienen estas personas con este trastorno. Entonces, esto podría explicar de alguna forma la personalidad de Tony Stark. Pero, ¿dónde está la vulnerabilidad de Tony Stark? ¿Ustedes lo han identificado en los cómics, en las películas? ¿Alguien por ahí? ¿No? Muy bien, eso, muy bien. Siempre hay una debilidad, ¿cierto? Gloria. Si pueden prender los micros, si gustan. Exactamente, ¿no? Miren que todo superpoder o todo superhéroe tiene de alguna forma una debilidad, ¿cierto? Que esa debilidad también le lleva a impulsar esos superpoderes. Miren, analicen esa parte sencilla, pero que tiene mucho que ver. ¿Cuántos de sus estudiantes, alumnos, hijos o ustedes mismos han identificado su debilidad, pero ustedes lo ven como algo negativo, ¿no? Pero estos superhéroes no lo ven como negativo exactamente, les perjudica, sí, pero también les impulsa, ¿no? Y esos son sus superpoderes, de alguna forma, ¿no? Muy bien, por ejemplo, no digo que mentir esté bien, pero en las personas con este trastorno narcisista, se ha encontrado que suelen mentir mucho. ¿Y Tony Stark mentía mucho? ¿Era una persona manipuladora, sí o no? ¿Han detectado eso? ¿No? ¿O ustedes conocen personas que mienten mucho?
¿no? Posiblemente, posiblemente se asocie esa, digamos, actitud de mentir con este trastorno. Entonces, hay una investigación de Garrett del 2016 en Nature Neuroscience que indican que el mentir tiene que ver con una sensibilidad menor en la amígdala. Es decir, las personas que mienten mucho van perdiendo una sensibilidad, no solamente de hacerlo, sino que en su cerebro, en su amígdala especialmente, se va disminuyendo la actividad de la amígdala al mentir. Si ustedes analizan un poco, podría ser que van perdiendo el miedo a, digamos, al mentir, a que las otras personas le puedan juzgar. Y esto sí se puede convertir en un trastorno, ¿cierto? ¿No? Entonces, el cerebro cambia cuando mentimos. Y va cambiando si aún más acumulamos, ¿no? Cuando mentimos más, acumulamos mentiras, entre comillas. Miren, para que lo usen y ustedes expliquen a sus esposos, esposas, novios, amigos, a sus estudiantes. Miren que el cerebro cambia cuando nosotros estamos o somos deshonestos, ¿no? Muy interesante. Número 3, algo que ustedes ya me comentaban de alguna forma. La vida de Tony Stark no fue, la infancia de Tony Stark no fue, digamos, la más, entre comillas, feliz, ¿no? Él pierde a su padre, ¿cierto? Y tuvo muchas, digamos, deficiencias en el vínculo emocional desde pequeño. Y esto posiblemente le llevó a un estrés crónico que se transformó en un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Incluso dentro de la película hay una frase que se mencionan sobre él y hay episodios de ansiedad que sufre Tony Stark, ¿cierto? Hay uno en un restaurante, otro en un estacionamiento, ¿cierto? Entonces, sí, Tony Stark posiblemente tuvo un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Pero a pesar de ello, era una persona que diligenciaba o gestionaba ese trastorno, ¿no? Con toda esa capacidad de genialidad y de inventiva. Pero, ¿qué sucede, Gabriel, cuando estamos bajo estrés? ¿Qué le sucedía a Tony Stark, por ejemplo? Posiblemente hay cambios en su corteza prefrontal, en su amígdala y en su hipocampo, cosa que le vuelven a una persona, entre comillas, emocionalmente inestable, es decir, como decíamos hace un momento, vulnerable a las emociones, ¿cierto? Miren, miren este análisis y la coherencia que tiene. No quiso adquirir, pero pues su infancia, sus experiencias de vida lo llevaron a eso, ¿no? ¿Y cuántos de sus alumnos o ustedes mismos, de alguna forma, tienen un estrés que todavía le afecta, ¿no? Posiblemente un trauma, ¿cierto? Una emoción negativa que nos afecta día con día y que todavía convive con nosotros. Pero en el caso de Tony Stark, si bien su estrés le persiguió toda su vida, él afrontó esa debilidad, digamos, o vulnerabilidad con todos esos superpoderes, ¿no? Entonces, analicemos toda esa globalidad de los superhéroes. Entonces, el sistema de estrés de Tony Stark posiblemente, o el eje, digamos, este sistema de estrés, por llamarlo así, para no entrar en detalles, estaba desregulado, ¿no? En Tony Stark y en la transformación que tenía o en la adaptación que tenía siendo Iron Man, ¿no? Entonces he encontrado incluso que el estrés postraumático, este trastorno de estrés postraumático, no solamente cambia nuestra conducta, sino tiene también implicaciones moleculares, neuronales, incluso de los astrocitos, de la glía de nuestro sistema nervioso, en las conexiones neuronales, en los neurotransmisores. Hay, por ejemplo, las catecolaminas, ¿no? Tienen una disfunción en la transmisión de información entre neuronas. Miren, hasta ese nivel ocurre ese cambio cuando nosotros
tenemos un estrés postraumático, ¿no? Incluso hay enfermedades neuroinflamatorias, ¿no? Procesos metabólicos disfuncionales, ¿no? Y obviamente en regiones del cerebro, como es el hipotálamo o la pituitaria, también hay disfunciones en los niveles de, como mencionábamos, de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces hay todo un cambio biológico que predispone a la personalidad, posiblemente de Tony Stark, a ser como era, ¿no? Pero a pesar de ello, como les decía, si un personaje de Marvel tiene debilidades, también tiene sus superpoderes. Y uno de los grandes superpoderes de Tony Stark, de Iron Man, es la tecnología. Y miren lo interesante que hace el universo Marvel, es unir lo que muchos de nosotros conocemos como la interfaz cerebro-computadora o interfaz cerebro-máquina, ¿cierto? Porque Tony Stark manipula, incluso a distancia, ¿no? Estos, por decirlo así, robots o máquinas, ¿no? Y es capaz incluso de controlar varios, ¿cierto? Entonces, lo que se ha encontrado y la ciencia ya ha desarrollado es que hay o existe la posibilidad, ¿no? De poder manipular, ¿no? A través de solamente conexiones neuronales y no con los brazos, manipular brazos robóticos externos, ¿no? Y solamente con conexiones en áreas del cerebro, ¿no? Entonces eso la ciencia ya ha avanzado y ahora les voy a mostrar un pequeño video. También hay un heads-up display en el caso de la máquina que usa Jarvis, ¿cierto? Que es el asistente, por decirlo así, virtual, así como tenemos asistentes virtuales en nuestros smartphones, ¿no? Tony Stark tenía su propio asistente virtual, ¿no? Y también hay un seguidor ocular, como vamos a ver ahora más adelante. Y pues no cargó la diapositiva, el video, qué raro, qué pena, pero aquí pues evidenciaba un poco cómo ya es posible manejar brazos robóticos a través de conexiones neuronales, ¿no? Y ustedes pueden buscar mucho más colocando en su navegador interfaz cerebro-computador. Entonces aquí está lo que Tony Stark logra con esos avances de la ciencia que en un futuro posiblemente exista, ¿no? Y se puede integrar todas estas tecnologías de lectura cerebral, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí he llegado con esta explicación muy interesante del universo Marvel. Es una primera parte.